Atraviesa el recto camino consecuente con tu propia naturaleza y con la naturaleza común, pues el camino de ambas es único. Durante los últimos meses hemos estado hablando mucho del budismo, de su variante zen y del taoísmo. Hemos hablado de la impermanencia y la interdependencia de los fenómenos, de la doctrina del vacío y de la inexistencia de esencias inmutables. También hemos profundizado en la no acción, wu wei o acción no forzada, en esa acción sin mente ni meta, y en el fluir cíclico de los fenómenos y en la idea de alinearse con la naturaleza de lo que es. Todo esto suele asociarse a una visión oriental de la existencia, bastante alejada en principio de la conciencia de realidad que ha predominado en Occidente. Pero realmente, y aunque a muchos pueda sorprender, esto no es nada nuevo en Occidente, porque aquí también se habló de todo eso. Con el paso del tiempo, las reinterpretaciones y a veces las deformaciones convenientes a cada época y cultura, muchas de estas ideas quedaron como camufladas. El racionalismo, el culto a la individualidad y cierta obsesión por el control y la voluntad terminaron por arrinconarlas aquí en Occidente, pero estuvieron ahí y siguen estando para el que quiera verlas. Por ello, hoy quiero proponerte algo sencillo para demostrarte que esas ideas que llamamos orientales también se encuentran en nuestra propia tradición desde hace muchos siglos. ¿Qué haré hoy? Voy a leer una selección de citas, pero esta vez no te diré quién las escribió. Tal vez lo haga al final o tal vez no. Quiero que escuches, sin ese filtro del nombre, que inconscientemente te empujaría a etiquetar. Pero además te pido que hagamos un pequeño experimento. Mientras escuchas estas frases, imagina que estás en un paraje de la China ancestral o del Japón antiguo, y que un sabio taoísta o un venerable monje zen te dirige estas palabras a ti. Solo escucha. Comenzamos. Las cosas se hallan, en cierto modo, en una envoltura tal que son absolutamente incomprensibles. Todo está expuesto a cambiar, pues ¿dónde está el hombre que no cambia? Todo cuanto ves, en tanto que todavía no es, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin de que el mundo siempre se rejuvenezca. Desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital, viento y no siempre el mismo. Las obras de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo del que formas parte. Corre siempre por el camino más corto, y el más corto es el que discurre de acuerdo con la naturaleza. Quien ha visto el presente, todo lo ha visto. Cuántas cosas han surgido desde la eternidad y cuántas cosas permanecerán hasta el infinito, pues todo tiene un mismo origen y un mismo aspecto. Quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Permanezco libre y nadie me impedirá hacer lo que quiero, y yo quiero lo que está de acuerdo con la naturaleza de un ser vivo. Muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer,
riqueza y penuria. Todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. Nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto. El presente, en efecto, es igual para todos. Lo que se pierde es también igual, y lo que se separa es evidentemente un simple instante. Luego ni el pasado ni el futuro se podría perder. Solo se nos puede privar del presente, puesto que éste solo posees, y lo que uno no posee no lo puede perder. El tiempo de la vida humana, un punto, su sustancia fluyente, el conjunto del cuerpo fácilmente corruptible, su alma una peonza. En pocas palabras, todo lo que pertenece al cuerpo es un río, sueño y vapor, lo que es propio del alma. Aguarda la muerte con pensamiento favorable, en la convicción de que ésta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo. Y si nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, ¿por qué recelar de la transformación y disolución de todas las cosas? Esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. Si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficientemente profunda para captar lo que sucede en el conjunto, casi nada le parecerá no comportar algún encanto singular. El hombre, puesto al servicio de la divinidad que se asienta en su interior, se inmuniza contra los placeres, se hace invulnerable a todo dolor, intocable respecto a todo exceso, insensible a toda maldad, apegado con toda su alma a los acontecimientos que se le ha asignado. Pondrá únicamente en práctica aquellas cosas que le corresponden, porque el destino asignado a cada uno está involucrado en el conjunto y al mismo tiempo lo involucra a él. Recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante, o se ha vivido o es incierto, insignificante es, por tanto. El dueño interior, cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta y convierte en materia para sí incluso lo que le era obstáculo. No te atormentes ni te esfuerces en demasía. Antes bien, sé hombre libre y mira las cosas como ser mortal. Y entre las máximas que tendrás a mano, que figuren estas dos. Una, que las cosas no alcanzan al alma, sino que se encuentran fuera, y las turbaciones surgen de la única opinión interior. Y la segunda, que todas esas cosas que estás viendo pronto se transformarán y ya no existirán. La muerte, como el nacimiento, es un misterio de la naturaleza, combinación de ciertos elementos y disolución en ellos mismos. Nada se da en ella por lo que uno podría sentir vergüenza, pues no es la muerte contraria a la condición de un ser inteligente. Destruye la sospecha y queda destruido lo de «se me ha engañado». Destruye la queja de «se me ha engañado» y destruido queda el daño. Lo que no deteriora al hombre, tampoco deteriora su vida, y no le daña ni externa ni internamente.
que todo lo que acontece, justamente acontece, lo constatarás si prestas la debida atención. Subsistes como parte, te desvanecerás en lo que te engendró, o mejor dicho, serás reasumido mediante un proceso de transformación dentro de tu razón generatriz. Muchos pequeños granos de incienso se encuentran sobre el mismo altar. Uno se consumió antes, el otro más tarde, y nada importa la diferencia. Al igual que aquí, después de cierta permanencia, la transformación y disolución de los cuerpos cede el sitio a otros cadáveres. Así también, las almas trasladadas a los aires, después de un período de residencia allí, se transforman, se dispersan y se inflaman reasumidas en la razón generatriz del conjunto, y de esta manera dejan sitio a las almas que viven en otro lugar. Armoniza conmigo todo lo que para ti es armonioso, oh mundo. Ningún tiempo oportuno para ti es prematuro ni tardío para mí. Es fruto para mí todo lo que produce en tus estaciones, oh naturaleza. De ti procede todo, en ti reside todo, todo vuelve a ti. No te aturdas, muéstrate sencillo. ¿Hierra a alguien? Hierra consigo mismo. ¿Te ha acontecido algo? Está bien. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habitúate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es semilla del que de él surgirá. Lo que acontece tanto al que vive conforme a la naturaleza como al que vive contra ella, eso ni es conforme a la naturaleza ni contrario a ella. Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único que contiene una sola sustancia y un alma única, y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y cómo todo lo hace con un solo impulso, y cómo todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece. Ningún mal acontece a lo que está en curso de transformación, como tampoco ningún bien a lo que nace a consecuencia de un cambio. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada, se presenta otra, y ésta también va a ser arrastrada. Examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Por tanto, recorre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que, llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. Júzgate digno de toda palabra y acción acorde con la naturaleza, y no te desvíe de tu camino la crítica que algunos suscitarán o su propósito. Atraviesa el recto camino consecuente con tu propia naturaleza y con la naturaleza común, pues el camino de ambas es único. Camino siguiendo las sendas acordes con la naturaleza, hasta caer y al fin descansar, expirando en este aire que respiro cada día y cayendo en esta tierra de donde mi padre recogió la semilla, mi madre la sangre y mi nodriza la leche.
armonía no hay más que una, y del mismo modo que el mundo se complementa con los cuerpos, así también el destino se complementa con todas las causas. Incluso los más ignorantes comprenden mis palabras. Conviene amar lo que te acontece por dos razones. Una, porque para ti se hizo y a ti estaba vinculado, encadenado por causas muy antiguas. Y en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso y de la misma continuidad de aquel que gobierna el conjunto del universo. En medio del gran flujo de la sustancia y del tiempo, del movimiento y de los objetos movidos, no concibo qué cosa puede ser especialmente estimada o, en suma, objeto de nuestros afanes. La sustancia es como un río en incesante fluir. Las actividades están cambiando de continuo y las causas sufren innumerables alteraciones. Casi nada persiste y muy cerca está este abismo infinito en el que todo se desvanece. El alma conoce el principio y el fin y la razón que abarca la sustancia del conjunto y que a lo largo de toda la eternidad gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados. Dentro de poco, ceniza o esqueleto, y el nombre, un ruido y un eco. E incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías. Cuanto se halle dentro de los límites de tu carne y hálito vital, recuerda que eso ni es tuyo ni depende de ti. La sustancia del conjunto universal es dócil y maleable, y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer el mal, pues no tiene maldad, y ni hace mal alguno, ni nada recibe mal de aquella. Todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella. Sea indiferente para ti pasar frío o calor, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado. Todas las cosas que existen rapidísimamente se transformarán y o se evaporarán si la sustancia es una, o se dispersarán. Flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo, al igual que el paso ininterrumpido del tiempo proporciona siempre nueva a la eternidad infinita. En medio de ese río, sobre el cual no es posible detenerse, ¿qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse? Hacia arriba, hacia abajo, en círculo, son los movimientos de los elementos, mas el movimiento de la virtud no se halla entre ninguno de esos, sino que es algo un tanto divino y sigue su curso favorable por una senda difícil de concebir. La muerte es el descanso de la impronta sensitiva, del impulso instintivo que nos mueve como títeres, de la evolución del pensamiento, del tributo que nos impone la carne. No es contrario a la naturaleza ni el trabajo de la mano, ni tampoco el del pie, en tanto el pie cumpla la tarea propia del pie y la mano la de la mano. Nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza. Nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado, y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Mi guía interior no se altera por sí mismo, no se asusta ni se aflige, pues él, por sí mismo, no se moverá conscientemente a semejantes alteraciones.
borra la imaginación, detén el impulso de marioneta, circunscríbete al momento presente. Bien, hasta aquí las citas. Ya puedes desvanecer el ambiente oriental y apagar el incienso. Porque el señor que escribió esto no estaba en un monasterio ni vivió una vida retirada. Más bien al contrario, vivió de cerca la acción, el conflicto, el poder y la más alta responsabilidad. Tanto que encarnó el poder central del mundo conocido, mandar y decidir. Y aún así, concibió la vida como impermanencia y transformación continua, alineado con la naturaleza de las cosas. Cierto que no hemos oído pronunciar palabras como Tao, vacío, Wu-Wei ni iluminación, pero queda claro que comprendió que el sufrimiento nace de la resistencia, que la mente fabrica perturbación y se apega, y que la libertad es un tema interior. Espero que sintieras que estas palabras podían realmente pertenecer al budismo, al zen o al taoísmo. Y si quieres saber quién escribió esto, búscalo. Solo te diré que habló de meditaciones sin sentarse a meditar en un cojín de zazen, y fue uno de los grandes emperadores que Roma dio al mundo. Creo que ya sabes quién es. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.